Hola amigos, en este video vamos a hablar sobre el inducimiento. La palabra inducimiento viene del verbo inducir, que básicamente se define como influenciar a alguien para realizar una acción. Puede ser buena o mala, y en este caso, quien nos influencia para realizar una acción es el precio. ¿Ok? Tenemos dos casos, un caso alcista y un caso bajista. En el primer caso vemos que el precio está en una tendencia alcista claramente, creando altos y bajos consecutivamente más altos. Sin embargo, también tenemos zonas de demanda marcadas, obviamente, en nuestra tendencia alcista. En este punto vemos que el precio no consigue llegar a nuestra zona de demanda, creando lo que conocemos como inducimiento. ¿Por qué? Porque nos induce a comprar en este punto aunque el precio no haya llegado a nuestra zona de interés. Esto básicamente quedaría como liquidez pendiente porque el precio regresará a mitigar nuestra zona de demanda tomando este bajo como liquidez. ¿Por qué sería malo si aún así este movimiento rompió el precio al alza? Bueno, si recuerdan el término de rangos de trading, tendríamos un rango de trading aquí. Nuestro nuevo rango de trading estaría aquí y nuestra expectativa es que el precio no rompa este último bajo y desarrolle un nuevo rango de trading. Sin embargo, puede crear la falsa idea de que este rompimiento sería para un cambio de tendencia cuando en realidad simplemente es una toma de liquidez de los compradores que entraron de forma temprana al mercado. ¿Okay? De forma temprana me refiero a que se adelantaron a que el precio tocara esta zona de interés. Es por eso que una vez que el precio rompe esta estructura, regresa y mitiga esta zona de demanda, haciéndonos creer que ahora está en una tendencia bajista y además se llevó los stops de las personas que estaban en esta entrada. ¿Ok? Una vez que el precio mitiga la zona, se impulsa nuevamente para crear un nuevo rompimiento de estructura. Vemos que el precio nuevamente regresa y crea un nuevo inducimiento. El precio no llega a nuestra zona de demanda y crea este tipo de movimiento, dejando liquidez por debajo e induciendo a los traders a las compras en este punto. Suele pasar que el precio pasa por debajo de este low e indica a varios que esto es simplemente una barrera de liquidez y que el precio ahora sí va a crear un nuevo rompimiento de estructura. Sin embargo, es un inducimiento creando lo que conocemos como bajos iguales o relativamente iguales, y vemos que el precio, una vez que regresa a esta zona de oferta, reacciona para regresar a nuestra zona de interés, que sería esta de aquí. Vemos que toma la liquidez por debajo de estos lows y reacciona a la zona de demanda para impulsarse nuevamente a la alza y crear un nuevo rompimiento de estructura. Como les digo, suele crear la falsa idea de que el precio ahora está en tendencia bajista. ¿Por qué? Porque reaccionó a una zona de oferta, no rompió este high y además creó este falso rompimiento de estructura a la baja. Sin embargo, solamente era una toma de liquidez para llegar a nuestra zona de interés. Es muy importante que entiendan que esto básicamente es lo que habíamos conocido en el primer video como un punto estructural donde hay liquidez y como dos bajos relativamente iguales o equal lows, como se conoce en inglés. Y vemos que el precio regresa para llevarse toda esta liquidez por debajo de ellos. Se le conoce inducimiento porque, como les digo, induce a los traders a las compras tempranas sin que haya mitigado una zona de interés y además no consigue continuar la tendencia de forma habitual. Simplemente regresa y pasa por debajo de estas zonas. ¿Ok? En el caso bajista tenemos esta tendencia bajista donde se crean altos y bajos consecutivamente más bajos. En este caso vemos que tenemos estas zonas de oferta y es donde el precio primero intenta regresar y no llega. En este caso induce a los traders a las ventas tempranas incluso cuando no ha tocado nuestra zona de oferta. Vemos que crea un rompimiento de estructura y regresa, haciéndonos creer que ahora este es un rompimiento de estructura alcista. Sin embargo, este es un punto estructural de liquidez, además de que arriba había una zona de oferta sin mitigar, creando este inducimiento que queda como liquidez para más tarde, que es donde el precio toma en este punto. Ahora vemos que el precio, una vez que reacciona a la zona de oferta, regresa y crea un nuevo rompimiento a la baja. Una vez que intenta regresar a esta zona de oferta, vemos que crea este inducimiento donde el precio
deja tanto equal highs y equal lows. En ambos casos servirá para que el precio primero tome esta liquidez por encima a los traders que cayeron en el inducimiento para conseguir llegar a la alza. Aprovecha toda esta liquidez para conseguir que este impulso llegue a esta zona deseada y aprovechará esta liquidez por debajo para que el precio se impulse nuevamente y fuertemente a la baja, ¿ok? En ambos casos quedan como equal highs y equal lows en una especie de rango, además que funge como inducimiento porque se acercó a la zona, sin embargo no consiguió llegar a mitigarla, ¿ok? Esto parecería que el precio ahora sí va a ir para abajo, sin embargo todavía no llega a la zona de interés, que sería esta zona de oferta, ¿ok? Es importante que entiendan que para que un inducimiento, sea válido, tiene que estar relativamente cerca de nuestra zona de demanda o de nuestra zona de oferta, porque puede ser el caso que tengamos la zona de oferta en este punto y el precio cree un simple movimiento que ni siquiera se acerque a la zona de oferta. Esto no sería un inducimiento. El inducimiento tendría que ser relativamente cerca de la zona. Esto sería más una zona de liquidez interna que el precio aprovechará para llegar a la zona de interés, ¿ok? Para llegar hasta este punto de aquí arriba. Como les digo, el inducimiento tiene que estar cerca para que influya o influencie a los traders a entrar de forma temprana al mercado, ¿ok? Eso es en ambos casos. Si aquí hay una zona de demanda, el precio tiene que estar relativamente cerca de la zona para que sea un inducimiento. Si en dado caso el precio no se acerca pero crea este tipo de movimientos, simplemente es liquidez interna en forma de punto estructural o puede ser en forma de equal lows que no funge como inducimiento porque no está relativamente cerca de nuestra zona. Y pues si tenemos una zona de demanda y el precio crea equal lows, aparte de que es liquidez interna, es inducimiento porque estaba relativamente cerca de nuestra zona e indujo a muchos traders a las compras, por lo que debajo de esta zona hay bastantes órdenes de compra, ¿ok? Es por eso que el precio regresa, mitiga y se va creando una falsa idea de que el precio ahora está en una tendencia bajista. Ok, espero que haya quedado claro, amigos. Si tienen alguna duda, vayan al Discord y los estaremos apoyando. Hasta luego.